Empezamos, ahora sí, empezamos a grabar, ¿ya? Empezamos a grabar. Si tienen alguna duda, cualquier cosita me dicen nomás. Entonces, eh, ahora sí, abran el banco de preguntas de auditoría gubernamental. Traten de responderlo en ahí. Traten de escribir en acá mismo, ¿ya? Traten de escribir en acá mismo y traten de, ¿cómo se diría? Traten de, como les digo, de escribir en ahí mismo para que tengan la respuesta. Las partes que están en negrilla son las partes más relevantes. Entonces lo vamos a repasar con más calma. O sea, vamos a explicar con más calmita. La primera pregunta, ¿cómo se fundamenta? Ay, mira, está mal, está. ¿Cómo se fundamenta el estado ideal según Platón? ¿Cómo se fundamenta el estado ideal según Platón? Para responder esto, necesitamos la diapositivita del tema 1. Tema 1 de gubernamental. Esto seguramente muchos no lo tienen, entonces ahorita mismo lo estoy subiendo al consolidado de WhatsApp. El material yo lo estoy subiendo al grupo para los que, aunque no se hayan inscrito, igual lo tengan, porque seguramente no hay problema, no tenemos que ser, no tenemos por qué ser egoístas. Obviamente la dificultad de esto es que tienen el material completo y es lo mismo que tenían al principio, o sea, tienen que volver a estudiar todo, ¿no? O sea, en la calle como que tenemos extractadas las ideas más relevantes. Entonces, la diferencia entre lo que tenemos en el material y entre lo que vamos a tener en la explicación, ¿ya? Ahora sí, ¿qué dice? ¿Cómo se fundamenta el estado ideal según Platón? Según Platón, chicos, según Platón, esta va a ser la respuesta, ¿no? El estado ideal, según Platón, se fundamenta en la justicia. Un estado justo es el que viene impuesto por la idea del bien. Esto solo será posible si los gobernantes son sabios. O sea, Platón habla de que para que un estado sea justo, los que tienen que gobernar tienen que ser, en teoría, los más sabios, ¿no? Porque si no son los más sabios los que gobiernan, digo, el estado no sería justo, habría mucha, ¿cómo sería? Disconformidad con los gobernados, porque dirían, ¿por qué me está gobernando una persona que es así o que es de otra, que piensa así, etcétera, ¿no? Pero según Platón estaba en contra de la democracia. Entonces, ¿por qué estaba en contra de la democracia? ¿Qué es la democracia? La democracia es el gobierno de todos, ¿no ve? En teoría el concepto te dice que cuando se habla de democracia gobernamos todos, pero hasta para la democracia, si nos damos cuenta, cuál es la realidad, pasa que no es tanto así, ¿no? Para participar de un gobierno democrático, si ustedes quisieran gobernar, tendrían que tener un partido político, tendrían que estar inscritos, tendría que haber un montón de gente que les apoye. Entonces, quién tiene ese tipo más o menos de acceso son los que tienen más recursos, son los que siempre tienen más recursos, pero siempre hay, ¿no? ¿Cómo se diría? Es diferente cómo se maneja la democracia. Las personas, cómo actuamos, por qué votamos, con quién simpatizamos más, a quién apoyamos y por qué lo apoyamos. Entonces, es diferente, ¿no? En muchos casos puede ser muy subjetivo este tipo de apoyo, ¿no? Pero así es como en este momento es el sistema de gobierno que nosotros tenemos. Sin embargo, Platón hablaba de que deberían gobernar, los gobernantes deberían ser los más sabios. Si no está en negrilla, chicos, esto más que todo les digo para que ustedes sepan cuál es el concepto y la idea, pero no es necesario que lo memoricen, ¿no? Ahora sí, vamos a la segunda pregunta. ¿En qué tipo de estado se constituye el estado boliviano? ¿Qué tipo de estado es el estado boliviano? A ver, vamos a ver. Las diapositivitas, chicos, la diapositivita ya lo he subido al grupo. Está en el grupo, ¿no ve? Me avisan, por favor. Sí, lo he subido, es la última. Consolidado. Me van a avisar ya, chicos. Si no hay o si falta algo, me dicen, no hay problema, yo lo volvemos a subir. Dicen, oye, muchas gracias por su tiempo, realmente nos está ayudando mucho. No, gracias a ustedes, chicos. Ustedes también me motivan bastante a seguir con esto. Gracias. Es bien motivador cuando hay ese interés. Es bien motivador, te empuja. A veces es un poco cansador, no les voy a mentir, pero
pero vale la pena. O sea, te queda un sentimiento de satisfacción que es bien, bien, ¿cómo se dice? Es diferente, ¿no? Es bonito. Ahora sí, esto tampoco es necesario que lo memoricen, pero es bueno que lo sepamos, ¿no? Porque está en la Constitución y nosotros vivimos en Bolivia. Entonces, por cultura general nos va a servir, ¿sabe? Conocer por lo menos qué es Bolivia. Bolivia se constituye un Estado unitario social de derecho plurinacional. ¿Por qué dicen que Bolivia es un Estado plurinacional? Porque en Bolivia han salido estudios donde decían, ¿no? Que teníamos, si no me equivoco, existen 36, 38 naciones indígenas independientes. Por ejemplo, lo que son los más conocidos y los más grandes son los aymara, los quechuas, pero sobre estas naciones que nosotros, esta nación, porque esto de lo que les he comentado, lo que es el Aymara, lo que es los Aymara, los quechuas, se consideran ellos, son una nación, son considerados una nación, porque tienen su idioma, tienen sus costumbres, sus creencias. Entonces, esa es una nación. Sobre esto están también los guaraníes. Y así como yo los menciono, porque yo conozco solo estos tres, no conozco muchos, pero hay estudios en los cuales dicen, han sacado un detalle, me acuerdo hace años, mencionaban que son 36, creo, 36, 38 naciones indígenas que están dentro de nuestro estado, dentro de la ex República de Bolivia. Entonces, por eso es que ya se denomina un estado plurinacional, porque hay varias naciones. Comunitario, bueno, comunitario libre, independiente, soberano. A ver, ¿qué dice acá? Libre. Bueno, somos libres, independientes, soberanos, nuestro territorio, democrático, que nos gobernamos bajo la democracia, intercultural, que existen varias culturas, es lo que yo estoy entendiendo con la palabra, descentralizado. Cuando dice descentralizado y con autonomía, significa que cada gobierno, cada municipio en Bolivia existe más de 300 municipios, si no me equivoco. Cada municipio se gobierna independientemente. Entonces, ellos son libres de administrar sus recursos, de establecer sus políticas. Ellos deciden cómo administrar sus recursos, qué hacer con esos recursos, cómo administrarlos. Entonces, a eso se refiere. Esto de las autonomías es un poco más profundo, no es tan simple, ¿no? Es más, hay que estudiarlo más a detalle, más a profundidad. Pero en general, más o menos vendría a ser eso. Ya, a los que no están en el grupo de consolidado les voy a mandar el link. De todas formas, les voy a reenviar el material. Solo me escriben, licenciado, no tengo material, y yo les envío, no se preocupen, ya. Hay solución para todo. Bolivia se funda en la pluralidad. Pluralidad, ya les he explicado por qué, ¿no? Porque existen varias creencias bien diferentes dentro de nuestro propio país. Y el pluralismo político habla, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el artículo 1. A que, bueno, esto sería lo más relevante, ¿no? Bolivia es un estado unitario social de derecho plurinacional comunitario. Entonces, eso vendría a ser más que todo Bolivia, resumido en unas cuantas palabras. Después lo demás ya obviamente es para reforzar cada concepto. Ahora, esto no vamos a profundizar, no es necesario. Solamente para que ustedes sepan. ¿Cuál es la definición técnica de gobierno? ¿Qué es gobierno? El gobierno es el que administra el Estado, ¿ya? El gobierno es la autoridad. El gobierno es la autoridad que dirige, controla y administra el Estado. Ahorita vamos a explicar cada palabrita. Ya. Entonces, en acá, el gobierno es la autoridad. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Es diferente. El Estado, dentro del Estado, chicos, dentro del Estado, aquí está por eso el concepto del Estado, dentro del Estado, se engloba todo, se engloba lo que es el territorio, a eso se refiere con soberanía, se engloba a toda la sociedad, a todas las naciones que para que somos parte del Estado, a todas las personas que formamos parte del Estado, y también forma parte del Estado lo que es el gobierno. Pero el gobierno en sí es los que están en el poder en ese momento. El concepto o la definición va a que son los que tienen el poder. Y el gobierno, a diferencia del Estado, el Estado se mantiene, el Estado permanece, el Estado continúa,
Pero el gobierno cambia. ¿Cada cuánto cambia en Bolivia? En Bolivia cambiamos de gobierno cada 5 años mediante elecciones democráticas, ¿no? Entonces, aquí está. Ahí sí. Y de igual. Han pasado 3 días, chicos, y ya les conozco a varios. Tengo buena memoria. Ahora sí. ¿Cuál es la definición? Entonces, la definición técnica. El gobierno es la autoridad que, aquí la palabrita clave va a ser autoridad. Gobierno es autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Entonces, dirige. Cuando habla de dirige, es los que toman las decisiones. Quienes toman las decisiones y controlan también las decisiones, en este caso, dirige es el aparato, es el, ¿qué se llama? El órgano ejecutivo. Ellos son los que tienen el poder. Los ministerios son los que tienen ahí el poder dentro del Estado. Son los que primero dirigen. ¿Quién dirige el Estado? Dirigen lo que es la presidencia, dirige lo que es la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados. Ellos son los que establecen las leyes, ¿ya? ¿Quiénes controlan? Ahí en el control es donde entra el poder ejecutivo y administra. Entonces, estos tres conceptos se relacionan todos con el poder ejecutivo, ¿no? Ellos son, el gobierno es el que tiene en este momento el control sobre el Estado. Dirige, o sea, ellos dicen que nos vamos a, no sé, ellos nos obligan a que nos vacunemos y de una u otra forma pueden establecer políticas para que la vacunación sea obligatoria. Pueden prohibir viajes por vuelo a los que no tengan vacunas, como en otros países. Pueden prohibir o pueden establecer que hayan sanciones para los restaurantes de las personas que no se hayan vacunado. Entonces, ellos pueden establecer políticas, ¿no? Dirigen, controlan, tienen los mecanismos para hacer los controles. ¿Mediante cuáles? Mediante las Fuerzas Armadas, mediante la policía y mediante otro tipo de organismos. Entonces, ellos ya ven cómo van a hacer el control de la política. Ellos te van a decir que ellos nos van a decir que estamos obligados a vacunarnos y para que nosotros podamos cumplir, porque va a haber personas que no van a querer cumplir, para que haya personas que puedan cumplir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tiene que haber un control, tienen que ver cómo hacer ellos que se aplique, ¿no? Entonces tienen que ver ellos los mecanismos. Administra. ¿A qué se refiere con administra? Que el Estado, que en este caso el gobierno, percibe recursos. Primero percibe recursos internos a través de los diferentes impuestos que cada uno de nosotros aporta. Entonces ellos tienen esos recursos y esos recursos ellos lo administran. Entonces con esos recursos ellos ya ven qué es lo que van a hacer. Todos esos recursos se distribuyen y se destina una parte a universidades públicas, una parte a los gobiernos municipales, gobiernos departamentales, a los ministerios, empresas públicas. Y bueno, existe, ¿no? Cómo distribuyen ellos el presupuesto, sus recursos del Estado. Entonces, a eso se refiere, ¿qué es lo que es el gobierno? El gobierno, como les digo, para que se entienda más fácil la idea, es el que tiene el poder es el que tiene el poder del Estado, es el que tiene el poder en ese momento. Mientras tanto, dentro del Estado, el Estado es en sí todo lo que engloba, todo lo que nos engloba a nosotros. El territorio donde nosotros estamos, las personas que formamos parte de este Estado y todo lo que engloba, o sea, todas las personas, los reglamentos que tenemos que aplicar, las leyes que tenemos que aplicar al gobierno y el gobierno que está ejerciendo el control sobre el Estado. Pero el gobierno solamente son un grupo de personas que tienen el poder y están dirigiendo, controlando y administrando el Estado. Igual, no es necesario, no vamos a profundizar mucho más, ¿ya? Ahora sí. ¿Qué dice acá? La 4. ¿Cómo se estructuran los poderes del Estado boliviano según el artículo 12? Igual lo tenemos en la diapositivita. ¿Cuáles son? A ver, aquí está. Este es el artículo 12. El Estado se organiza y estructura su poder público. ¿Cómo organiza el poder público el Estado? A través de 4 poderes. En Bolivia tenemos 4 poderes, ¿no? El órgano legislativo. Aquí vamos a poner. Tenemos el órgano legislativo, el órgano ejecutivo. A ver, vamos a poner más bonito. A través del órgano, de los órganos vamos a poner. Órganos, y en acá está. ¿Cuáles son los órganos? Primero es el legislativo. ¿Qué es el órgano legislativo? Es el que hace las leyes que todos deberíamos cumplir. ¿Quiénes conforman parte del órgano legislativo? ¿Pueden rayar mi monitor? Qué chistoso. Es la primera vez que veo algo así. Pero gracias. Eso es reír.
el órgano legislativo es el que hace las leyes. Por favor, otro momento jugamos, ¿ya chicos? Eh, el órgano legislativo es el que hace las leyes, ¿no? ¿Quiénes forman parte del órgano legislativo? La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, ¿ya? ¿Y quiénes forman parte del órgano ejecutivo? El órgano ejecutivo es el que hace que las leyes que existen, las leyes que están vigentes, se cumplan. Entonces, el órgano ejecutivo es el que hace que se cumplan, además de las leyes, es el que toma la dirección del Estado, es el que toma las decisiones, es el que dice las políticas, el que determina qué políticas se va a seguir. Entonces, el poder ejecutivo es el que ejecuta, como dice, ¿no? Que ejecuta las leyes, pero además de eso también ejecuta la política de gobierno, de cuál es la dirección que va a tomar el país. Luego, el poder o el órgano judicial, que es obviamente donde si en caso no se cumpliesen las leyes, si en caso no se cumpliera algo, en el órgano judicial es donde se castiga. El órgano judicial es el que hace que se cumpla la ley, ¿no? Existe la ley, el órgano legislativo hace la ley, el órgano ejecutivo, ¿cómo se diría? Ejecuta las leyes, hace que funcionen, ¿no? El Estado. El gobierno hace que funcionen todos los aparatos, todo el aparato estatal. Y el órgano judicial es el que hace que se cumpla, es el que, ¿cómo se diría? Es el que establece la justicia, es el que hace que si nosotros cumplimos o no cumplimos la ley, es el que determina, ¿no? En teoría la sanción o si determina si alguien es culpable o si alguien es inocente. Y el órgano electoral es el que lleva a cabo las elecciones. El órgano electoral, ¿por qué se considera tan importante y por qué se considera que debería ser independiente? Porque al final el órgano electoral es el que va a definir quiénes son parte del poder ejecutivo y quiénes son parte del poder legislativo. En teoría, si el órgano electoral debería ser independiente y debería, ¿cómo se diría? No debería tener ningún tipo de influencia política para que el poder sea administrado, como estamos en democracia, por la mayoría, ¿no? Por lo que decide la mayoría. Es muy complicado esto, en muchos países no ocurre porque obviamente el poder es el poder. Me acuerdo cuando estábamos algún momento en comentario de pasillo, nuestro ex vicedecano, no, ex vicerrector de la universidad, nos decía que el poder es como un dulce, es como un chupete. Es un dulce bien difícil de soltar. Una vez que lo pruebas, ya no lo sueltas. Entonces decía que te gusta y es bien, bien interesante, ¿no? El poder es el poder. Ya, ahora sí, eso, como les digo, son conceptos que, bueno, sé que muchos lo conocen, estamos reforzando un poquito lo que ya sabemos y estamos conociendo algún punto que tal vez no conocíamos. Ya, esto que está con negrilla ya es bien relevante, chicos. Entonces acá es importante que tomen nota y que no se olviden, ¿ya? Memorícenlo, procuren aprenderlo bien. ¿Qué institución o instituciones públicas se encargan del control del Estado? Ya. Cuando hablamos del control del Estado, chicos, se refiere a que quienes se encargan de que cuando se administra el Estado, de que hay una instancia que se encarga de controlar que se esté administrando bien los recursos del Estado. ¿Qué institución es la que se encarga del control? Las funciones estatales del control le corresponden a la Contraloría General del Estado. Para la Contraloría General del Estado, lo voy a poner acá de todas formas porque no vamos a profundizar. Más adelante vamos a ver un pedacito, pero no mucho. Existe un decreto supremo, el decreto supremo 23215. Este decreto supremo lo que nos dice es cuáles son las funciones y las atribuciones de la Contraloría, ¿ya? Como nosotros somos auditores, este es el ente tutor, el ente matriz, que nos va a dar los lineamientos para ¿cómo les diría? Es como que el ente madre, ¿no? Es como el ente matriz. Entonces, la Contraloría General del Estado es la que determina, es la que elabora las leyes para los auditores. Bueno, para los auditores que vamos a realizar auditorías en el sector público, en entidades públicas, instituciones públicas o instituciones donde el Estado tenga algún interés. Entonces, existe un decreto donde te dice qué es lo que va a hacer, cuáles son sus atribuciones. Es bien largo, es bien extenso. Para los que desean conocer más, yo les recomiendo que lo lean por lo menos, porque memorizarlo es complicadísimo, ¿no? Pero por lo menos para que tengan una noción de cuáles son las atribuciones que tiene la Contraloría, que lo lean, ese decreto. Leanlo y van a darse cuenta cuáles son sus atribuciones. Ya. Pero cuando hablamos de control, chicos, cuando hablamos de control es fácil acordarse, ¿no?
Cuando hablamos de control decimos Contraloría General del Estado. Entonces, control. Instituciones que se encargan del control del Estado boliviano. Luego, ¿qué instituciones o institución pública se encarga de la defensa de la sociedad? ¿Cómo ocurre esto? Aquí hay dos conceptos, chicos. Estos tres tienen que, ¿cómo se dice? No se tienen que confundir. Aquí hay dos palabras claves. Uno es defensa de la sociedad y otra es defensa del Estado. ¿Ya? Cuando hablamos de defensa de la sociedad, somos nosotros. La sociedad somos nosotros, somos las personas. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes se encargan de defendernos a nosotros, a las personas? Vamos a ver, ¿quiénes nos defienden en teoría? Primero, defensa de la sociedad. Se encargan de defender a la sociedad el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Estas son las dos instituciones que se encargan de la defensa de la sociedad boliviana. ¿Ya? Esto es lo que nos dice la Constitución Política del Estado. No estamos inventando ni nada de eso. Entonces, estas respuestas son claves, chicos, ¿ya? Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. Y en acá incluso, como les digo, puede considerarse también la Policía Boliviana. Cuando lean la Constitución del Estado, eh, cuando lean la Constitución Política del Estado, van a ver que que en el artículo que dice, ¿no? Que le corresponde a la Policía Boliviana, dice que dentro de las atribuciones de la Policía Boliviana son la defensa de la sociedad. Entonces la policía tiene esa obligación de defender a las personas, a la sociedad boliviana. Es lo que dice la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Y obviamente debe decir muchas cosas más, pero eso lo deben dominar los policías, ¿no? Yo la verdad, sí he leído esa parte de la Constitución, donde habla de que sí se encargan de la defensa de la sociedad. ¿Ya? Ahora, en acá, la defensa del Estado es diferente. El Estado ya es todo. En general podemos tratar de entender de los intereses del Estado. ¿Cómo es eso de los intereses del Estado? Primero tienen que defender el territorio. Muchas veces nos quejamos, ¿no? Y todo el mundo se queja. ¿Por qué los militares se jubilan con el 100% de sus aportes? ¿Por qué? Y bueno, si ustedes leen un poquito, nos vamos hacia atrás y leemos un poco de historia. Siempre ha sido, ¿no? El tema de las Fuerzas Armadas, ¿cómo se dice? Una parte importante del poder. Las Fuerzas Armadas siempre han determinado, inicialmente, siempre es necesario contar con las armas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas tienen el acceso a las armas para poder, digamos, ¿cómo se diría? Para poder ejercer la fuerza dentro del gobierno. Si las Fuerzas Armadas no apoyan o no están ahí para defender a, no sé, un gobernante o algo, entonces obviamente no tienen respaldo. Y si no tienes armas que te defiendan, por eso muchas veces en todos los estados, en todos los países, van a ver que se destina un presupuesto bien importante y bien significativo solamente para lo que son las Fuerzas Armadas. Si bien es cierto, en estos momentos, en este siglo, en este último tiempo, no han habido guerras, ¿cómo se diría? No hemos podido vivir nosotros más bien guerras que obliguen a la participación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, es necesario porque un país o una nación sin Fuerzas Armadas no podría defenderse y pueden venir otras naciones tranquilamente a tomar su territorio. Entonces, por eso es que las Fuerzas Armadas, podemos estar en desacuerdo con el tema de la jubilación y todos esos temas, pero al final lo de la jubilación es más, ¿cómo se diría? Es más fregadito. Es un análisis más grande, no es un análisis que se hace así por así. Esto es político. Estoy plenamente convencido que lo de las Fuerzas Armadas, la jubilación es, y estoy seguro que ustedes también se dan cuenta que es político. Entonces tienen que ellos mantener el favor, como se diría, tienen que mantener el apoyo de las Fuerzas Armadas, quien sea que esté en el gobierno, porque pelearse con las Fuerzas Armadas es perder el apoyo y perder la defensa. Estoy seguro que los gobernantes lo ven así. ¿Ya? Pero de eso se encargan. Las Fuerzas Armadas se encargan de defender el territorio, el Estado, en sí, el territorio boliviano, la soberanía. Luego está lo que es la Procuraduría General del Estado. ¿A qué se refiere esto de la Procuraduría General del Estado? De la Procuraduría, si no he leído ¿cómo se dice? Su decreto, o no he leído la ley en la cual establece cuáles son sus funciones de manera específica, pero tengo conocimiento
que la Procuraduría se encarga de defenderlo, cómo les digo? Ya en aspectos de derecho internacional. Como les digo, es como que si ahorita ha pasado problemas, y estoy seguro que si buscamos ahorita en las noticias, en Google, podemos ver que hay noticias en las cuales ha participado la Procuraduría. ¿Por qué? Porque han habido demandas de empresas extranjeras. Si no me equivoco, de una que me acuerdo es, creo, si no, Isolux Corban, algo así era, que creo que ha venido aquí a Bolivia, tenía que hacer algo, tenía que ser, no estoy seguro qué tipo de proyecto, y no han hecho, no han ejecutado el proyecto, pero les han pagado, el Estado boliviano, el Estado les ha pagado, les han adjudicado el proyecto, les han adjudicado el proceso de contratación, les han pagado, pero ellos no han hecho, no han terminado lo que tenían que hacer, no sé qué ha pasado, qué problemas han tenido. No he profundizado mucho en el tema, pero se han ido del país. Y como se han ido del país, ahí es donde ha entrado el juicio de lo que es la Procuraduría con el otro país. Y creo que hemos perdido y hemos terminado pagando hasta multas, creo. De esa parte, creo que ha sido así. Pero a eso se refiere la Procuraduría en sí, su labor, el propósito de su creación es defender los intereses del Estado, pero ya no tanto en un tema, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Ya no es con armas como defienden en teoría, sino es como que ellos defenderían desde el punto de vista del derecho. Ellos defenderían, perdón, ellos defenderían desde el punto de vista de las leyes. Entonces, ahí es por eso generalmente este ente ya es más dirigido a lo que son los abogados. Por eso ¿cómo se dice? La, la hija del expresidente, la hija del expresidente Evo Morales, está, ¿no? Como, ¿cómo se dice? Denme un segundito, chicos, por favor. Denme un segundito. Eh, está como, está trabajando en la Procuraduría porque ella es abogada. Entonces, bueno, ya el tipo de trabajo que vayan a hacer es subjetivo a nuestra opinión. Entonces, no es, ¿cómo se diría? No es tan, no podemos opinar nosotros, ¿no? Sobre el trabajo. Evaliz. Ah, sí, sé que se llama Evaliz. Gracias, chicos. Me gusta que participen, me ayudan bastante. Pueden también agarrar el micrófono, no es como ayer que está prohibido. ¿Ya? Ahora sí. Ahora, pero por este lado, como les digo, chicos, esta preguntita sí es bien importante que sepan diferenciar primero y que sepan, ¿ya? Y la policía boliviana también. Dentro de la Constitución, en este artículo en particular, en este artículo, en la defensa, hay un artículo que habla de la defensa del Estado boliviano. Ahorita la Constitución no la tengo. Lo voy a buscar para mañana, si es que mañana pasamos ya. Eh, Hay un artículo donde habla de la defensa del Estado y menciona a estos tres organismos. Fuerzas Armadas, Procuraduría, Policía Boliviana. Sin embargo, cuando yo he leído, como les digo, ya solo el artículo de la policía, dentro del artículo de la policía decía que hablaba que la policía se encargaba de la defensa de la sociedad. Pero para no complicarnos la vida, yo considero que vamos a considerar ambos artículos, estoy plenamente seguro que están bien y están vigentes y no pueden contradecirse. La Constitución no se puede contradecir entre un artículo y otro. Más bien yo pienso que se estarían complementando, entonces la policía vendría a ser como se diría, como que se encargaría tanto de la defensa de la sociedad, que es supongo la labor vigente, la que hacen, en donde participan más activamente, pero también está dentro de sus atribuciones ¿cómo se diría? La defensa del Estado. Entonces, esa partecita. Sociedad es de las personas y el Estado es en sí a todo el territorio y los intereses de Bolivia, ¿ya? Y no se confundan con esto, no se confundan con esto. Pues acá, lo que sí les voy a pedir, chicos, es que no se confundan con esto. Cuando, cuando vean, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Cuando vean defensa de la sociedad, acuérdense, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Policía Boliviana. Esos tres. Y cuando vean defensa del Estado, acuérdense siempre, Fuerzas Armadas y Procuraduría General del Estado. Entonces, la policía va a ser como un comodín para ambos, ¿ya? Y cuando hablamos de control, Contraloría General del Estado, ¿ya? Ahora sí, vamos a la siguiente preguntita. Las funciones de los órganos públicos pueden ser reunidas en un solo órgano. Esta preguntita está facilita, ¿no? ¿A qué se refiere esta preguntita? A que podemos juntar el órgano ejecutivo, el judicial, el electoral y el legislativo en un solo órgano, en uno solo.
Y la respuesta es que no podemos. Y bueno, eso dentro de la Constitución. Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí. Entonces, cada una de manera independiente actúa, ¿no? No puede. Esta es la respuesta, claro. No puede. Entonces, cada una es independiente y cada una actúa de manera diferente. ¿Cuál es la definición de administración pública? Seguimos en la misma diapositivita, chicos. Seguimos acá. ¿Ya? Administración pública. ¿Cuál es la pregunta acá? ¿Cuál es la definición? Por administración pública debe entenderse que es la administración pública, es el conjunto de estructuras, procedimientos y recursos. En acá lo vamos a poner esa, para que sea fácil acordarse. Es el conjunto de estructuras. Un segundito, lo voy a poner así. La administración pública es, ahí está, el conjunto de estructuras. Estructuras se referiría más que todo ya a lo que, cómo se estructura, o sea, cuál es en general, para entender más fácilmente, el organigrama, ¿no? Cómo se estructura el poder ejecutivo, cómo se estructura esta parte. Más que todo el poder ejecutivo, porque el legislativo y el judicial y el electoral es diferente, ¿no? Pero en este caso, ¿cómo se estructuran? ¿Cómo se manejan? ¿Quién es, cómo, o sea, existe, ¿no? Un reglamento que te dice quién es la máxima autoridad, qué funciones tienen que cumplir, quiénes dependen de esto. Entonces, todo eso es una estructura. Todo eso es una estructura. Lo voy a poner acá. Vamos a, más adelante. No creo que sea muy necesario. Los procedimientos ya son los reglamentos internos. Entonces, las normativas que ellos mismos tienen, que tienen que cumplir. Entonces, ¿para qué existen, no? Todo esto, ¿no? Todas estas, ¿cómo se diría? Todas estas instituciones públicas. ¿Cuál es su razón de ser? ¿Para qué existen? Entonces, tiene que haber acá procedimientos que normen qué es lo que tienen que hacer. Y los recursos, o sea, todas las instituciones públicas necesitan recursos para funcionar. Necesitan recursos. ¿Qué tipo de recursos? Necesitan físicos, que son ambientes, tienen que oficinas para que puedan funcionar y seguramente para algunas instituciones de manera más específica van a necesitar otro tipo de recurso físico, ¿no? Pero en general el ambiente para que puedan trabajar. Los financieros, que ya es los recursos económicos que necesitan. Recursos humanos, recursos normativos, de autoridad, entre otros, o sea, varios recursos, ¿no? Entonces tienen varios recursos ellos que tienen que... Y recursos. En este caso lo vamos a poner entre paréntesis para que sea, no es necesario memorizar, pero para que tengan un conceptito más completo de autoridad, entre otros. ¿Para qué necesitan ellos o para qué se necesita esto dentro de la administración pública? Para operativizar las políticas de gobierno, las decisiones del Estado y de sus principales autoridades ubicadas en los distintos niveles y poderes. Entonces, todo esto, ¿cuál es la definición de administración pública? Es el conjunto, o sea, es el conjunto de todo, ¿no? Es un todo el Estado. Es un conjunto de las estructuras, que es cómo se administra, cómo se maneja y cómo está estructurado, cuál es su composición. Hay una máxima autoridad, hay dependientes, hay entidades que dependen de este máximo ente, etcétera. Los procedimientos, que son los reglamentos, normas, etcétera, que se tienen que cumplir, leyes que se tienen que cumplir, y los recursos que necesitan estos, ¿cómo se diría? Todas estas instituciones públicas para funcionar. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué recursos necesitan? Físicos, financieros, humanos, normativos, de autoridad, entre otros. ¿Para qué? Para operativizar las políticas de gobierno. Entonces, esto para mí es lo más relevante. Para operativizar las políticas de gobierno. Entonces, es el conjunto de estructuras, procedimientos y recursos. ¿Ya? Esto es lo que voy a resaltar. Pero si no está con rojito es para que sepan, ¿no? Porque creo que es importante, pero no tan importante. Para operativizar las políticas de gobierno, decisiones del Estado, etcétera. Entonces, para que funcione el Estado, a eso se refiere el Estado. La administración pública es todo lo que necesitamos, tanto estructuras, procedimientos, recursos humanos, recursos financieros, recursos físicos, etcétera. ¿Para qué? Para que funcione el Estado, para que podamos operativizar las políticas de gobierno, para que puedan construirse colegios, para que puedan construirse
hospitales para que pueda, no sé, ejecutarse, para que se pueda vacunar a la gente, etcétera. Entonces, todo eso, ¿ya? A eso se refiere, para operativizar qué políticas tendrá el gobierno. Cada gobierno tiene diferentes políticas y diferente forma de actuar. Estas 4 preguntitas, chicos, memorícenlas, por favor. Es bien relevante que sepan esto, ¿ya? Es bien relevante. Es bien relevante. Entonces, vamos a empezar a ver uno por uno. Lo relevante de acá, yo lo que, no se confundan, nada más. Ya, no se confundan. Puede ser que es simple, no es difícil, pero de todas formas a veces puede generar confusión. Los nervios el día, a veces uno se pone nervioso y es complicado, ¿no? Te pones como que nervioso y te olvidas o te confundes. Entonces procuren evitar eso. He escuchado un consejo, no sé si funcionará. Pueden hacer la prueba, chicos. Pueden hacer la prueba. ¿Qué he escuchado? He escuchado que, por ejemplo, cuando están estudiando, agarren un dulce de menta, decían, ¿ya? Entonces chupen esos dulcecitos de menta cuando están estudiando, cuando ustedes ya se ponen a leer, ¿no? Se enfocan. Y luego, el día del examen, ese mismo dulcecito de menta, y vuélvanlo a chupar. Dice que, bueno, dicen, o sea, como les digo, yo no estoy hablando de supuestos, ¿no? Nunca he hecho la prueba. Si hiciera la prueba, les puedo decir, funciona o no. He escuchado que cuando chupas el dulcecito de una u otra forma, ayuda a tu cerebro a recordar lo que estabas haciendo ese día, digamos. No sé si lo que habrás estudiado, pero por lo menos ya es un tip, ¿no? Que funcione o no, no les puedo aseverar, digamos. Pero ahorita todo sirve, creo. Es como que, yo me pongo sus zapatos creo que la frase clave es todo sirve. Entonces, chicos, esto es bien importante. ¿Cuáles son las estructuras de los órganos? Del órgano legislativo. El órgano legislativo es el que hace las leyes. ¿Quiénes forman parte del órgano legislativo? Forma parte lo que es la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, esta es la estructura del órgano legislativo. Es lo que se considera la estructura del órgano legislativo, ¿ya? Asamblea Legislativa Plurinacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Luego, órgano ejecutivo. ¿Quiénes forman o cuál es la estructura del órgano ejecutivo? Lo componen lo que es la presidencia del Estado, la vicepresidencia del Estado y los ministerios. Entonces, presidencia, vicepresidencia y ministerios son los que componen el órgano ejecutivo. ¿Ya? No se van a olvidar. Órgano judicial. Esto yo lo he copiado de la diapositivita. Entonces, ese material lo tienen en la diapositivita. Agarran y lo pueden copiar. ¿Ya? El órgano judicial. ¿Quiénes componen el órgano judicial? El Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional, la Jurisdicción Agroambiental, la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y el Consejo de la Magistratura. Entonces, esta es la composición o la estructura del órgano judicial. Y por último, el órgano electoral. ¿Quiénes componen el órgano electoral? El Tribunal Supremo Electoral, los tribunales electorales departamentales, los juzgados electorales, los jurados de mesa y los notarios electorales. Todos ellos van a ser parte en algún momento del órgano electoral. ¿Quiénes han sido jurados? Es feo, ¿no? Ay, sí. Ahora sí, chicos. Estamos en el 13. ¿Qué dice el 14? Esta partita, como les digo, me interesa que no se confunden, ¿no? No es difícil, pero de todas formas es importante. Entonces no se confundan con eso. Y luego digan, compone parte del órgano legislativo la presidencia. Y que resulta que no es la presidencia, ¿no? Se habían confundido y lo habían mezclado. Entonces no lo mezclen. Traten de acordarse bien cuál es de cuál. Ya. Este está facilito. ¿Cuál es la primera entidad de control gubernamental en Bolivia que se crea en 1883 durante el gobierno de Narciso Camprero? ¿Cómo se llamaba la primera Contraloría General del Estado? Aquí está, ¿no? ¿Cómo se llamaba la primera Contraloría? Se llamaba Tribunal Nacional de Cuentas. ¿Cómo se llamaba el Tribunal Nacional de Cuentas? Entonces, esa era la primera Contraloría General del Estado. ¿Ya?
Denme un segundito, chicos, que hay algunas personas que me escriben ahorita y pienso que deben querer el link. Ya, no, está bien, súper. Ahora sí, Tribunal Nacional de Cuentas. ¿Cuáles fueron las principales causas? Este pleonasmo está terrible, pero vamos a mantener. Podemos ponerle cuáles fueron los principales motivos, ¿no? Que no suene tan feo. ¿Cuáles fueron los principales motivos que causaron el fracaso de la primera entidad de control gubernamental en Bolivia? ¿Por qué ha fracasado este Tribunal Nacional de Cuentas? Ha sido buena la intención, pero como dicen, ¿no? De buenas intenciones está plagado el infierno. Entonces, solamente se quedan buenas intenciones. Primero, lo vamos a resumir, ¿no? Vamos a copiar todo esto. Como les digo, esto lo he sacado del libro de Historia de la Contraloría General del Estado. Si no me equivoco, les he pasado. Sí, les he pasado. Voy a ver si lo tengo. Aquí lo tengo. Para el que tenga algún interés en conocer un poquito más, lo voy a copiar al... ¿Cómo se llama esto? Lo voy a copiar al grupo ya. Dame un segundito. Aquí está. Esto es Rey de la Contraloría. Y aquí está. Esto para que ustedes, los que tengan, cuando tengan tiempito o tengan algún tipo de curiosidad, lo lean. Ya, no, estaba interesante. Ya necesito de manera bien interesante. Ya, pero lo vamos a resumir, ¿ya? De ahí lo he sacado esto. Las leyes que crearon los tribunales, tantos, en otras palabras, eran leyes anticuadas. O sea, ¿qué ocurría? Uno de los motivos para que fracase la Contraloría General del Estado ha sido que primero habían leyes anticuadas, ¿ya? La existencia, la existencia y aplicación de leyes anticuadas. O sea, ellos tenían que ejecutar leyes que ya no podían, o sea, que ya estaban fuera de época, ¿ya? Que no podían aplicarse a nuestra realidad. No podían, ¿por qué? Porque eran leyes que habían surgido cuando. Las leyes que crearon los tribunales nacionales de cuentas en varios países americanos, incluido el nuestro, estaban basadas en normas y leyes que provenían del siglo XVIII, o sea, un siglo antes, siglo XIX, sí. Entonces, eran leyes, como les digo, leyes que no podían aplicarse en ese momento, no podían aplicarse, ¿por qué? Porque, y eso creo que son 2 siglos antes, si alguien me ayuda va a estar mejor. Pero la cosa es que como eran leyes tan antiguas, imagínense, o sea, la diferencia de 100 o 200 años que entre la ley que se estaba aplicando y cómo se estaban administrando las cosas, no es aplicable, es bien diferente, cambian muchas cosas. En estos momentos, la contabilidad que había el año 1950, 1960 y la auditoría que se hacía en ese momento no es la misma que se va a hacer ahora. ¿Por qué? Porque es bien diferente. ¿Qué ha pasado? Ha habido muchos cambios en todo. Todo se ha sistematizado. En estos momentos, por lo menos, actualmente ya todo es sistematizado, ya todo es informatizado. No puedes decir ahí dentro de tu ley, por ejemplo, que se van a revisar comprobantes físicos con respaldos, por decirles, y seguramente con documentación que en esos años tal vez se pedían, pero que en estos años ya ni siquiera son necesarios porque todo ya está sistematizado y parametrizado. Entonces, ahí es donde varían estas leyes. Entonces, no se pueden aplicar. Va a haber ciertos periodos de tiempo donde van a tener que actualizarse las leyes y actualizarse los sistemas y actualizarse todo. Entonces, como teníamos leyes anticuadas, como teníamos la existencia y la aplicación de leyes anticuadas, ¿qué pasaba con la ejecución cuando hacían las auditorías? Hacían mal las auditorías porque estaban usando mal, ya estaban partiendo con leyes que no se podían aplicar, ¿ya? O que no, o sea, que podían intentar, pero o leyes que no les iban a servir. Luego, ¿qué pasa acá? Una institución que habían sido completadas. Entonces, en acá se auditaba las cuentas del gobierno durante meses o incluso años después de que las transacciones habían tenido lugar. O sea, se revisaba documentación con mucha, ¿cómo se dice? Se revisaba documentación muy antigua, muy antigua, muy antigua, ¿ya? ¿Cómo es esto? Examinaba o auditaba las cuentas de gobierno durante meses o incluso años después de que las transacciones habían tenido lugar. Entonces, ya había ocurrido una transacción, por decirles, vamos ahorita, lo aplicaremos ahora, que probablemente había ocurrido el año 2010 y que recién está llegando.
acá, al tribunal, en eso no tenemos la idea, ¿no? A nuestro ente de control. Recién está llegando ese año. Y como ya ha pasado tanto tiempo entre lo que nos han entregado la información, los funcionarios responsables de las mismas habían dejado sus cargos. O sea, en este periodo de tiempo, en el tema político, seguramente han habido ya cambios y no podían, como ya teníamos, acá tenemos una mezcla bien interesante. Tenemos leyes anticuadas, leyes antiguas y tenemos información a destiempo. Entonces tenemos información que nos han entregado con mucho retraso. ¿Ya? Entonces, como nos han entregado esa información con mucho retraso, ya no podíamos ni siquiera aplicar sanciones seguramente, porque la ley tal vez ni siquiera contemplaba eso. Entonces, ahí nos entregaron la información con mucho retraso. ¿Ya? Era una institución que se ocupaba de revisar transacciones que hace tiempo habían sido completadas. Entonces, revisamos información, ¿cómo se diría? Documentación muy antigua, ¿ya? Muy antigua, que hace bastante, lo vamos a resumir de esa forma. Se revisaba documentación muy antigua y probablemente incompleta. Porque ¿qué va a pasar acá? Por sentido común. Va a pasar que te han entregado información con mucho tiempo de retraso, quién sabe, probablemente a propósito, para que no puedas revisar y cuando ya te llega la información, ya no te puede ni siquiera responsabilizar porque ya no estás ni trabajando. Entonces ya no pueden, digamos, establecer las sanciones, ¿no? La responsabilidad de fiscalizar y examinar las cuentas estaba distribuida entre 5 jueces, lo que llevaba a discrepancias y desentendimiento. Otra razón para que fracase es el desentendimiento de los 5 jueces. ¿Por qué? Porque seguramente un juez decía, ¿han visto alguna vez una película donde hay algún juicio o algo así? Y eso, ¿dónde he visto yo algo bien curioso? No, ahorita no me acuerdo, ¿ya? Pero hay películas, me acuerdo de una que nos ha hecho ver un docente en la maestría, pero no me acuerdo el nombre de la película, pero la película era más o menos así. El jurado lo que hacía era se reunía en una sala y se ponían a debatir si una persona era culpable o era inocente. Entonces todos decían que era culpable, 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 hasta que ha surgido una persona, solo una persona ha sido suficiente, en la cual ha empezado a dudar de una de las, o sea, una de las pruebas. Ha dicho, pero esto no me convence, digamos, como que ahorita les digo a ustedes algo, y ustedes dicen, pero no me convence. Y como ha empezado a dudar de las pruebas, resulta que esta persona ha empezado a dudar de las pruebas, ya ha empezado a, cómo se diría? A dar su opinión. Y él en su opinión decía, es culpable. ¿Cómo le diría? Yo digo que es inocente. Y no estoy seguro cómo eran las leyes antes, en esos años. No estoy seguro cómo eran las leyes en ese aspecto de los jurados, pero creo que no podían, o sea, no podía salir el veredicto, como se diría, ¿no? Si había una parte o una, supongo que una persona que estaba en desacuerdo. Todos tenían que decir que era culpable o todos tenían que decir que era inocente. Entonces, como había una persona que decía eso, ya todos estaban bien cansados, todos se querían ir a su casa, todos querían irse, ¿no ve? A hacer sus cosas, pero por esta persona se han tenido que quedar y como se han quedado, han empezado a revisar más y más y más. Y en lo que han empezado a revisar más y han empezado a buscar más, han demorado mucho más tiempo. Entonces, acá, ¿qué ocurre con esto? Que acá tenemos 5 máximas autoridades, 5 jueces que tienen el mismo poder de decisión, mismo poder de voz y voto, y seguramente debe haber, siempre hay, cuando se habla de trabajo con muchas personas o entre varias personas, siempre van a haber, ¿cómo se dice? Siempre van a haber aspectos donde te van a afectar, o sea, te vas a sentir afectado, digamos, ¿no? O sea, siempre va a haber algo en lo que no estás de acuerdo, en lo que no estás de acuerdo. Pero lo podemos resumir en eso, en el desentendimiento de los 5 jueces. Debido al hecho que las cuentas finales y completas de las oficinas administrativas de las diferentes instituciones de gobierno no tenían necesidad de ser entregadas para su revisión, hasta después de cada fin de año de gestión, podían pasar años antes de que el examen de la misma termine, por lo que el tribunal estaba totalmente incapacitado para presentar su informe anual actualizado al Congreso. ¿Qué decía acá? Que podían pasar, esta palabrita lo voy a rescatar, podían pasar años antes de que el examen termine, por lo que el tribunal estaba completamente incapacitado para presentar su informe al Congreso. Seguramente ellos estaban solicitando información para que complementen
estaban solicitando como cuando ustedes vayan a hacer una auditoría, van a pedir que les pasen a ustedes la información. ¿Y qué va a pasar con el contador, con los administrativos? Ahora por lo menos les van a entregar, pero depende con qué tipo de profesionales se encuentren. En algunos casos no les van a querer entregar o les van a dar largas. Les van a decir, ya mañana te paso, ya mañana te entrego. Entonces, cada día que pasa para ustedes es una noche que tienen que quedarse más o menos, ¿no? Tienen que quedarse más tiempo. ¿Por qué? Porque todo el día que no les han entregado esa documentación, eh, ustedes tienen que, ¿cómo se diría? Ustedes van a tener que revisar. Si les entregan a última hora, igual van a tener que revisar porque van a decir que les han entregado. Entonces es medio, tienen que darse ustedes mecanismos para tratar de tener la información y que no les entreguen muy tarde. Porque mientras más tarde les entreguen, pero así es la profesión, ¿no? Pero mientras más tarde les entreguen, menos tiempo van a tener ustedes para revisar. Pero en ese tiempo, probablemente ellos decían, pásame esta información y los que les tenían que entregar información no les entregaban a tiempo. Entonces, pueden manejar esto. Esto lo estoy resaltando, chicos. No es necesario que lo memoricen, pero es importante que se acuerden. Que por lo menos la idea central la recuerden, ¿ya? Por algo lo estamos resaltando. Ya, ahora sí, nos falta todavía, ¿no? 16. ¿Cuáles son los objetivos del control gubernamental? ¿Cuáles son los objetivos del control gubernamental? Acá lo tenemos. ¿Ya? Me gustaría relacionarlo con la ley 1178, pero ahorita no voy a poder. Esto para conocimiento, ya no es necesario que lo memoricemos, chicos. Primero, nuestros objetivos como ente de control, o bueno, sí, para el control, porque cuando se habla de control gubernamental, cuando ustedes escuchan la palabra control, tienen que relacionarlo con auditoría. ¿Quién hace control? El auditor. ¿Cuál es el objetivo del control? Es mejorar. ¿Pero qué vamos a mejorar? ¿Cuál es el propósito de mejorar? ¿Qué es lo que te queremos mejorar? Queremos mejorar la eficiencia. O sea, en acá nos dice, cuando habla de la eficiencia en la captación y uso de recursos públicos, se refiere a que todos los funcionarios, todas las instituciones, como hemos explicado, manejan recursos públicos, ¿no? Todos manejan recursos públicos. Pero el hecho de que manejen recursos públicos no les da derecho, más o menos, no, ellos no tienen por qué hacer un uso inadecuado de los recursos. Entonces tienen que ellos ser eficientes en el uso de los recursos públicos, ¿ya? Para que se acuerden más facilito, ¿ya? Porque ellos van a administrar recursos, pero ¿qué pasa si lo administran de mala manera? ¿Qué va a pasar? Van a tener ellos que asumir responsabilidad. Entonces, es lo que busca el control gubernamental, que haya una eficiencia en el uso de los recursos públicos, que se usen los recursos de mejor manera. Un objetivo es eso, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. ¿Ya? Que se use de mejor forma los recursos públicos. Luego, es la confiabilidad en la información que se genere de los mismos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es en sí el trabajo, más o menos? ¿Qué se podría decir? ¿Para qué se contrata auditores? ¿Cuál es el motivo de la existencia del auditor? ¿Para qué existen los auditores? Son como que vienen a revisarles todo, digamos. Y ustedes, ¿por qué? Digamos, ¿cuál es el motivo? ¿Para qué existe esta profesión? ¿Qué ocurre? Ocurre que existen dos partes cuando se habla de información financiera. Existe una parte, ahora sí voy a usar el Paint, ¿ya? Vamos a aprovechar nuestro Paint. ¿Dónde está el Paint? Aquí está. Ya, voy a aprovechar para usar el Paint. ¿Han tomado tecito, chicos? Tienen que tomar tecito. Ese día del examen, cuando tengan examen, tienen que ir bien, bien comiditos, bien desayunaditos. Llévense dulces, chocolates, todo. Ya. ¿Qué ocurre? Cuando hablamos de información financiera, vamos a considerar que existen dos partes que se involucran. Una parte que elabora, ¿ya? Vamos a poner una parte que elabora. ¿Quiénes elaboran la información financiera? Participan varios, ¿no? Pero generalmente vamos a considerar que es el área administrativa financiera, ¿ya?
El área administrativa y financiera, en general, obviamente participan más áreas, ¿no? Recursos humanos, que depende de la misma área. También otros rubros, ¿no? Activos fijos, no sé, operaciones, o sea, participan varios, pero para que se entienda el concepto, la idea de por qué existe esto de la auditoría. Hay una parte que elabora la información, los que elaboran información, pero hay una parte que se encarga de la revisión. Y aquí es donde entra el tema de lo que es la auditoría. ¿Qué ocurre aquí, chicos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué nos pagan nosotros como auditores? Porque ¿qué pasaría si solamente los que elaboran presentaran la información? ¿Qué pasaría si solamente el contador, solamente el área financiera, el gerente financiero es el que sabe qué está pasando en la empresa y entrega esa misma información o da a conocer esa información? Entonces, el que entrega esa información, el que elabora esa información, puede, como no tiene un ente, digamos, o hay alguien que le controle o que revise lo que ha hecho, puede existir un riesgo, ahí es donde entre ya empiezan a existir los riesgos. Existen varios riesgos que pueden ocurrir y uno de los principales es que puede haber un riesgo de fraude que puede ocurrir. Puede ser que se manipule la información, puede ser que se tergiverse la información. ¿Por qué? Porque si no hay alguien que le controle, esta persona tranquilamente puede definir y puede decidir qué hacer y puede alterar los datos. Ustedes saben que en contabilidad se puede hacer muchas cosas. ¿Cuánto es 2 más 2 en contabilidad? ¿Cuánto quieres, no ve? Entonces, se puede hacer N cosas. Ustedes saben que en contabilidad es diferente. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el auditor va a revisar, acá lo vamos a poner con verde oscuro. ¿Ya? Cuando el auditor va a hacer este trabajo de revisión, y esto nos estamos remontando a tiempos muy antiguos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el auditor? El auditor lo que va a hacer es ver esta información y va a darse procedimientos para ver si esa información es confiable. Y aquí la gran palabra, la palabra más importante es precisamente esto, es la confianza. ¿Qué significa eso? Que cuando hay alguien que revisa, que cuando hay alguien que ve, entonces ya es donde, si bien es cierto, no te lo va a revisar, bueno, depende del tipo de auditoría, pero si bien es cierto, en la auditoría financiera por lo menos, y en gran parte de la auditoría no se va a revisar al 100%, sino por muestreo, el auditor lo que va a hacer es darle confianza. Va a venir un tercero, una tercera persona, y va a decir, el auditor lo ha revisado. Entonces va a decir, ha habido alguien que ha revisado estos estados financieros y eso hace que se pueda confiar más que si solamente estas personas o que si solamente esta área la presentara. Entonces, por eso es que es tan requerido y obligatorio, ¿no? En estos casos, la parte en la cual el auditor hace esa revisión. Entonces, el auditor lo que hace es da confianza. Entonces, nosotros lo que hacemos es que se pueda confiar en esa información. Ahora, si el auditor se ha equivocado en los procedimientos o se ha equivocado intencionalmente o tal vez sin intención o no ha considerado los procedimientos, ¿cómo se diría? Los procedimientos adecuados, entonces ahí es donde entra lo que es ahí es donde entra nuestro riesgo de auditoría, ¿no? El riesgo de auditoría es el riesgo de que el auditor se pueda equivocar al dar su opinión. Pero para eso se hace todo un estudio, se hace una planificación, luego después cuando se hace la planificación ya hacemos la ejecución y luego recién elaboramos nuestro informe. Entonces, por ello, la auditoría lo que hace es buscamos dar una confiabilidad a la información. Se busca mejorar, o sea, se busca que se pueda confiar más en la información. A eso se refiere esa parte, ¿no? La confiabilidad de la información que se genere. Luego de eso, ¿dónde estás? ¿Qué más busca el control gubernamental? Busca mejorar los procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión. Entonces, acá, ¿qué dice? En acá se refiere a que va a haber, ¿cómo se dice? Bueno, en este caso se refiere a lo que son autoridades y ejecutivos. Lo que son autoridades y ejecutivos, ¿qué busca la ley 1178? Busca que se rindan cuentas. Porque si ellos han hecho mal uso de los recursos, o si han hecho mal uso de o sea, si ellos han hecho, ¿cómo se dice? Si han incumplido la ley, si han ido en contra de la ley, intencionalmente o sin intención, no importa. Entonces, lo que busca la ley es que se rinda cuentas, o sea, ellos tienen que serse responsables.
Y ahí es donde entra el control gubernamental. Busca, en este caso, mejorar procedimientos para que toda autoridad y ejecutivo rinda cuentas de su gestión, ¿no? Entonces, eso es lo que uno de los propósitos de la ley 1178. Y el último objetivo de la ley, el último objetivo de la ley, para lo que son nosotros, ¿no? Para el control, esta palabrita clave es para solamente estamos hablando ahorita del control. Y en el control es donde entramos nosotros como auditores, ¿ya? Para el control es la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos. Entonces se refiere a que busca mejorar la capacidad administrativa para impedir o identificar el manejo inadecuado de recursos. Entonces acá lo que quieren es darnos herramientas y ahí es donde entran las normas, ahí es donde entran las leyes, para que nosotros podamos decir, ya, han incumplido esto, no deberían hacer de esta forma, o en teoría la ley te dice que deberías cumplir algo, deberías hacer algo y deberías cumplir un procedimiento, unos pasos. A eso se refiere, es la capacidad administrativa, para que puedas cumplir algo. Pero si en caso no cumples, entonces tiene que haber herramientas y sanciones para que en caso de que incumplas, te sancionen. Entonces ahí donde entra, ¿no? La capacidad administrativa. Primero habla de impedir. Impedir se refiere a que primero va a haber las normas que busquen prevenir que nos equivoquemos. Va a haber formas, ahí es donde entran los controles, el control previo, donde va a haber formas, donde va a haber alguien que van a ser ustedes, no sé, van a haber un contador junior que va a ser el comprobante, y luego de eso va a haber un contador senior que va a revisar ese comprobante y que esté bien hecho el comprobante, y que los documentos que respaldan sean los correctos. Después va a haber un jefe del área, un gerente del área, que igual va a revisar en teoría la información para que se realice de manera adecuada, o él va a considerar cuáles son más riesgosos, cuáles no. Y después de eso, existe todavía un área de auditoría interna que va a revisar. Entonces, primero quieren impedir que haya algún riesgo o algo. Pero lo segundo es identificar. Identificar ya es en caso de que se han equivocado, en caso de que han metido la pata, entonces hay que identificar quién es el responsable, cuál es el responsable, qué ha pasado, por qué ha pasado. Entonces, a eso se refiere la ley. ¿Cuáles son los objetivos del control? Sé que demoró bastante en esto, en la explicación. No es necesario que lo memoricen, pero sí pienso que es importante que sepan, ¿no? Por eso lo estoy resaltando y explicando. Entonces, si hay alguna duda, con eso no tengan problema, chicos. Eso nos dice la ley 1178. Luego, a esto sí lo he resaltado, chicos. Ya, esto sí lo he resaltado. Entonces, por favor, tomen nota. ¿Quieren participar? Ya. Si quieren participar, me dicen ya. Ahora sí, estos tres sí, sí van a tener que memorizarlos, pero no de la misma forma que consideran. ¿Qué pasa? ¿Qué dicen las preguntas? ¿Cuáles son los principios éticos que debe practicar el auditor gubernamental en lo que se refiere a comportamiento personal? ¿Dónde vamos a encontrar esto de principios éticos? Eso está en el código de ética. Está en el código de ética y está en las diapositivas. ¿Ya? Aquí están las diapositivas de resumido, de esta forma. Esta es la respuesta correcta. Aquí está la respuesta correcta. Pero de todas formas, les voy a pasar el código de ética para que lo tengan. No es larguito, es cortito, ¿ya? Es bien cortito. Aquí está, lo voy a subir. Y me avisan cuando esté en el grupo, ¿ya, chicos? Lo abrimos el código de ética. ¿Y dónde está nuestro código de ética? Quiero que abra. Código de ética. Y me alejé. Ah, chicos. Sí, es cansadorcito ya. Ahora sí, aquí está el código de ética. Está en el grupo. ¿Ya lo pueden ver o todavía sigue descargando? Ya está, ¿no? Ya, súper. Sí, ya está. Entonces, está el código de ética. En el código de ética está más explicadito. Para mí que está bien que sepan, ¿no? Está bien que lo lean un ratito, es leer un ratito. Una hojita es. 2 hojitas.
Son 2 hojitas, chicos, así que no se asusten, no es como el código de ética de las NIF, pues eso que es son no sé cuántas hojas. Ya, comportamiento personal. Entonces vamos a ver de esta forma esto. Lo que yo he hecho es solamente considerar estos puntitos, ¿no? ¿Cuáles son las normas éticas que debemos cumplir para un comportamiento personal ético? Bien, acá está en las diapositivitas, está resumidito. Tenemos que tener integridad y probidad. Y esto tal cual de la norma lo hemos sacado, ¿no? Integridad y probidad. Entonces es lo mismo, ¿ya? Para lo que es comportamiento personal, aquí está la preguntita, chicos. Para lo que es comportamiento personal, ¿cuáles son? Es integridad y probidad. Integridad y probidad. Suficiente con el concepto. Nada más. No es necesario todo el concepto. Conducta y disciplina. Ahí está. Vamos a copiar su formato. Conducta y disciplina. ¿Qué más? Confidencialidad de la información y lealtad institucional. Integridad y probidad. Me subí. Ay, perdón. Se bajó. Ya. Integridad y probidad, conducta y disciplina, confidencialidad de la información y lealtad institucional. Cada norma está bien explicadita en el código de ética, ¿ya? Para integridad y probidad, ¿qué dice? El auditor debe ser honesto y tiene que desempeñar sus funciones con rectitud y dignidad, ¿no? Entonces, esa ya es la explicación más específica, o sea, más aclarada, ¿no? De esa norma. Pero para nuestros intereses, más que suficiente esto. No vamos a profundizar en aclarar todo, ¿no? Pero sí vamos a mostrar dónde se encuentra. Luego, para la siguiente norma, dentro de la norma son 3 puntos. Comportamiento personal, luego está desempeño y competencia profesional. Así que esos 3, chicos, por favor, apréndanlas bien, ¿ya? Independencia. ¿Qué tenemos para el desempeño y competencia profesional? Tenemos que ser independientes, tenemos que ser objetivos. ¿Qué más? Un desempeño profesional. Eso estoy seguro que se relaciona eh, ¿con qué? ¿Será con diligencia? Con competencia. A ver, revisar. Y actividades incompatibles. Entonces, cuando hablamos de desempeño profesional, principios éticos que se relacionan con lo que es desempeño y competencia profesional, nos habla de que los auditores tenemos que ser independientes, tenemos que ser objetivos, tenemos que, bueno, en el desempeño profesional yo estoy convencido que es competencia y diligencia profesional. Entonces yo creo que aquí entran ambos. Y tenemos que evitar actividades incompatibles, ¿no? Que nos impidan hacer nuestro trabajo con nuestro trabajo de manera adecuada. Independencia sabemos, objetividad, que tenemos que ser imparciales, ¿no? El auditor tiene que ser imparcial, objetivo y equitativo. Desempeño profesional, esto me está diciendo sobre. Debe aplicar tanto en el desempeño de sus funciones como en la supervisión del trabajo de subordinados junto a juicios con sensibilidad profesional y moral. Debe brindar su mayor esfuerzo procurando mejorar su competencia profesional y la calidad de sus servicios. Entonces, esto se relaciona con competencia profesional, pero no solamente decir que tiene que cumplir la competencia profesional, sino que tiene que dar su mayor esfuerzo. Ya saben, chicos, tienen que dar su mayor esfuerzo. Luego, en lo que respecta a actividades incompatibles, a ver, leeremos esto. El auditor debe abstenerse de ejercer la práctica profesional particular cuando éste genere conflicto con las disposiciones de este código, las normas del sistema de control gubernamental o el marco de lealtad en el marco del servicio de la entidad. Está impedido de participar en la administración de la institución donde ejerce el control gubernamental. A esto partecita es fácil. Esto se refiere a que ustedes no pueden trabajar en el una vez que ustedes trabajan en auditoría, ya no pueden trabajar en el área administrativa. No, es al revés. Una vez que ustedes han trabajado en auditoría, sí pueden trabajar en el área administrativa, pero si ustedes han trabajado en el área administrativa de la entidad, de la institución,
no pueden trabajar ya en auditoría. ¿Por qué? Porque si ustedes ya han sido administrativos, ya han hecho información, ya han hecho documentos. Entonces, esos documentos ustedes no los van a revisar en teoría, ¿no? Pero habría que ver en la práctica. Lo más probable es que no los revisen de manera imparcial. Puede ser que ustedes ya ni siquiera quieran revisar sus documentos, o si ustedes se dan cuenta que está mal lo que han hecho, no van a observar. ¿Por qué? Porque para ustedes nomás directamente sería como hacerse harakiri. Sería como meterse el puñal ustedes mismos, ¿no ve? Como que ustedes mismos se harían daño. Entonces van a evitar ustedes, evitarse hacerse daño. Entonces, cuando ustedes ya han trabajado como administrativos en cualquier institución, no pueden trabajar en auditoría interna. Pero, ¿qué pasa si es al revés? Si ustedes son auditores internos, si ustedes han sido auditores internos, pueden cambiar para trabajar en el área administrativa. Entonces, por ese lado, no hay mayor inconveniente, digamos. Pero a eso se refiere. Independencia, objetividad, desempeño profesional y actividades incompatibles. Finalmente, este puntito. Responsabilidad. Tiene el auditor la prohibición de recibir beneficios. Entonces, tenemos nosotros, según el Código de Ética, la prohibición de recibir beneficios y el interés público y valor agregado. Ahora, el Código de Ética, chicos, es ¿cómo se diría? Una disposición normativa que es obligatoria. Entonces, se puede utilizar el Código de Ética como un reglamento para establecer responsabilidades. Si bien es cierto, parecen conceptos muy simples, muy generales, igual hay que cumplirlos porque si en caso se incumplen y se prueba que se ha incumplido, entonces tranquilamente se pueden establecer responsabilidades, ¿ya? Por ese lado tienen que tener cuidado. Entonces, estos conceptitos, chicos, en lo que respecta a responsabilidad, son estos dos, ¿no? Responsabilidad por prohibición de recibir beneficios, interés público y valor agregado. Los principios éticos, ¿ya? Este interés público me interesa. Quiero leerlo un poquito más. ¿Qué es? Interés público y valor agregado. El auditor gubernamental en todos los casos debe servir con prioridad al interés público, honrar la confianza pública y demostrar su compromiso con la profesión o actividad que cumpla. Procurará mejorar la eficacia, efectividad y economicidad de las operaciones en la entidad auditada en beneficio de esta última. O sea, se refiere más que todo a que ustedes se esfuercen en el trabajo de auditoría que vayan a hacer y procuren recomendar lo más relevante, lo que más le pueda ayudar a la empresa o a la institución a mejorar, ¿no? A mejorar como institución, tal vez a mejorar la cantidad de recursos que generan o a mejorar, recomendar cosas así, ¿no? Recomendar cosas que le ayuden a la institución y no solamente observar cosas como que les obstaculicen, digamos, sus procedimientos, lo que hacen, ¿no? Sino tratar de que la empresa pueda, con lo que ustedes vayan a recomendar, pueda funcionar mejor todavía. Pero, entonces, esos chicos, ¿ya? Eso vendría a ser en cuanto a los principios éticos. Para principios éticos tenemos 3: comportamiento personal, desempeño y competencia profesional y responsabilidad. Entonces, de ahí ya cómo se compone. Integridad, conducta. Esto me lo van a tomar nota. Luego, esto es bien importante, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a descansar ayer 5 minutitos han volado. Así que les voy a dar unos 10 minutitos yo también. Voy a hacer mi tecito. Entonces, háganse un tecito, chicas, por favor. Voy a pausar la grabación.